tal cual lo anunciamos al inicio del programa, hoy tenemos invitados en el set de Nexos a representantes del Instituto Nacional de Aprendizaje y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Se trata de María Eugenia Salas en representación de CONAPDIS y de Cristian Artavia en representación de Lina, quienes nos vienen a compartir sobre este programa de capacitación, ¿verdad?, para la formación de personas que sean asistentes personales de personas con discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Para comenzar, ¿quién es un asistente personal, verdad? Porque ya hubo la primera graduación de la primera generación de asistentes capacitados por el INAH. ¿Qué perfil tiene esta persona? Okay. Bueno, es una persona que además que tenga la competencia de asistir a personas en condición de discapacidad, también tenga la habilidad de ser un agente multiplicador, una persona promotora de los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los objetivos principales que en consenso, ¿verdad?, durante todo el proceso de diseño del programa logramos obtener. Y María Eugenia, mucha gente no conoce, ¿verdad?, porque es la primera generación que se acaba de graduar, pero esto es parte de los avances necesarios para cumplir con la Ley de Promoción de la Autonomía de Personas con Discapacidad. No es para todas las personas con discapacidad, pero entonces estamos hablando de que va a venir a asistir a qué actividades, ¿verdad? Y cuáles son las personas con discapacidad que pueden acceder a que tengan este apoyo, ¿verdad?, de parte de un asistente personal. Sí, bueno, el asistente personal es una figura novedosa en nuestro país, ¿verdad? Es importante tener claro que no se asemeja a ninguna figura de las que actualmente existen. Podríamos hablar de asistente para adultos mayores o asistente para pacientes, ¿verdad? El asistente para personas con discapacidad, como bien señala Cristian, es una persona que promueve y respeta los derechos de la persona con discapacidad y que va a asistir a esa persona que no puede realizar por sí sola actividades de la vida diaria a poder hacerlas o concretarlas. Además va a ayudar a la persona con discapacidad a poder ejecutar su proyecto de vida tal cual lo hacemos otras personas, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho de un lenguaje muy coloquial que el asistente se volvería para muchas personas sus brazos y sus piernas, ¿verdad? El cerebro, la cabeza, el corazón sigue siendo de la persona con discapacidad y el asistente le va a ayudar a ejecutar esas actividades que necesariamente por sí solas no las podría realizar. El programa tiene sí una particularidad, que es un programa selectivo, ¿verdad? No es universal, no está hecho para todas las personas con discapacidad, sino únicamente para aquellas personas con discapacidad que no puedan sufragar, ¿verdad?, los gastos por sí solos. Bueno, en tanto, quisiera decir, el programa financiado por el Estado, ¿verdad? Porque una persona con discapacidad que cuente con recursos podrá contratar el asistente, pero en el marco de lo financiado por el programa tiene que ser una persona que esté en condición de pobreza y que esta condición de pobreza la certifique el IMAS. No importa el tipo de discapacidad. Para que sea financiado por CONAPDIS, si hay un rango de edad, tiene que ser una persona mayor de 6 años y menor de 65 años. Eso no quiere decir que los adultos mayores van a quedar desprotegidos, porque la ley prevé recursos para CONAPAN, para que en el momento que cumplen, ¿verdad?, ya son adultos mayores, sean financiados por esta entidad, siempre con la misma figura del asistente. Y bueno, Cristian nos puede contar más de este currículum, de alguna manera, ¿verdad?, que se ha diseñado para que estas personas reciban la capacitación. Son 168 horas. Correcto. ¿Cómo fue el proceso para establecer este programa, verdad? Porque es de suma relevancia que tenga participación de personas con discapacidad en el proceso. Claro. Bueno, en la ley, ¿verdad?, en la 9379, que es la ley para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, específicamente en el artículo 27, faculta al INAH para formar, capacitar y certificar a las personas asistentes personales, ¿verdad? Ahí iniciamos un proceso en conjunto con el CONAPDIS, específicamente con la compañera María Eugenia, ¿verdad? Sí nos llevamos nuestro ratito. Primero tuvimos una presentación con muy buena intención hacia las personas con discapacidad, que ellos mostraron la necesidad de que fuese reforzado también por sus criterios y sus necesidades, ¿verdad? Y que fuese aplicado a una realidad nacional.
porque también tuvimos referentes internacionales como lo es Japón. Y las personas con discapacidad en Costa Rica dijeron, sí, también nuestra realidad es otra y hay que hacerla valer, por supuesto, ¿verdad? Sí, y son 13 personas que ya se graduaron. Pueden iniciar de manera inmediata, María Eugenia. ¿Cómo va a ser el proceso? Porque ya hay personas con discapacidad que hicieron el proceso para acceder a estos apoyos, ¿verdad? ¿Cómo es la asignación de estos asistentes? Bueno, en este momento justamente estamos en el proceso de selección de las personas que están ofertando los servicios de asistencia personal. ¿Qué es lo que corresponde? Primero hay que hacer una preselección de que se cumplan con los requisitos que antes les señalaba, y después de eso lo que se hace es una valoración de cada una de las personas para determinar cuántas horas de asistencia requieren por día, por semana o por mes, y de ahí se determina cuántas asistentes o cuántas personas asistentes requiere una persona, porque podrán haber personas que solo van a requerir 4 horas diarias de asistencia y habrán otras personas que requieren 8 horas diarias de asistencia, otras 16, varía de cada persona. Una vez que tenemos definido esas horas de asistencia y cuántas personas se requieren, el paso siguiente es que la persona con discapacidad elija, ¿verdad?, qué asistentes más se ajustan a sus particularidades, ¿verdad?, a sus características, a sus condiciones. Habría todo un proceso de selección ahí de la persona con discapacidad, quién es quien elige, quién va a ser su asistente o quiénes van a ser sus asistentes. Posteriormente a eso, la ley prevé que se tiene que firmar un convenio entre la persona con discapacidad y la persona o las personas que le van a brindar asistencia, y después de ahí ya inicia el proceso. Sí. El CONABRIS va a apoyar, como les decía, en ese proceso selectivo a aquellas personas que estén en promesa a través de una transferencia mensual de recursos para que puedan financiar la asistencia personal, que es muy importante, ¿verdad? Los recursos están destinados solo para pagar la asistencia del programa. Y la persona recibe ese dinero y es directamente quien le hace el pago a la persona que la asiste. Ahí es toda una relación entre la persona con discapacidad y las asistentes o la asistente que decida. Eso sí, con la base de datos de las personas capacitadas. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? CONABRIS tiene el deber de tener un registro actualizado y de brindarle a las personas con discapacidad la información de quiénes son las personas que están certificadas en este momento en el país. Y seguiremos conversando sobre este tema más adelante aquí en el programa, así que quédese con nosotros. Ahora vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá en Canal UCR con esta información de Nexos que, como siempre, promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Ya pronto estamos de regreso.